Buenas, nosotros somos estudiantes de la Institución Educativa San Luis Gonzaga del municipio de Santa Fe de Antioquia y hoy les venimos a hablar sobre el barroco español. El grupo está conformado por Lina Marcela Cartagena, Melissa Yepes, María Camila Vargas, Emerson Quiroz, Juan Manuel Úsuga y quien les habla, Estefania Acevedo. El contexto. Primero que todo, les vamos a dar una pequeña introducción del momento histórico que surgió el barroco español. Empecemos. En 1474 queda consumada la unidad de España gracias al unirse los dos reinos peninsulares más importantes que fueron Aragón y Castilla. Con esto se logra el absolutismo político de los monarcas y se solucionan los problemas de anarquía feudal. También se logra la reconquista del territorio español que estaba en manos de los árabes y se inició la expansión imperial con el descubrimiento de América. Gracias a esta unión surgió Carlos V. Él terminó por heredar todos los reinos españoles de Castilla, Aragón y Navarra. Había sido también emperador de Alemania como sucesor de su abuelo Maximiliano. Lutero había empezado a desafiar la Iglesia Católica en Alemania y Carlos V se convirtió en el apoyo de una cristiandad unida. En 1550, Carlos V era el monarca más poderoso de Europa. Solo lo deprimía el fracaso en su intento de reconciliar a los luteranos, o también llamados grupos protestantes, y al papado. En esos tiempos medievales, a la Edad Moderna, era típico que lo real y lo ficticio, lo lógico y lo absurdo, y el escepticismo y la credulidad se mezclaran. Los avances tecnológicos que surgieron en esa época fueron: Galileo construyó el telescopio, Gutenberg elaboró la primera prensa de imprimir mediante un tipo móvil. En España, Elio Antonio de Nebrija da a la imprenta la primera gramática del castellano. Esto fue en agosto de 1492. Este hecho contribuyó a la unidad lingüística de las comunidades hispánicas en las Indias. Después de que mi compañera habló sobre el movimiento, ahora vamos a hablar un poco del movimiento, el barroco español. El movimiento del barroco es una evolución natural de la cultura renacentista del siglo anterior. Se produjo en los países que no aceptaron la reforma protestante. Esos países fueron Austria, Italia y España. El barroco es un movimiento de contraste. Sus características esenciales son dos: el naturalismo y el ilusionismo. Ambas aparecen como respuesta a los mismos acontecimientos y a su vez son contradictorios, pero en su fondo vienen siendo muy parecidas. El naturalismo consiste en el resultado final de una desilusión o derrota de unos ideales. La novela picaresca es un claro ejemplo de esta. El ilusionismo consiste en refugiarse en un mundo de belleza, precisamente para huir de la tristeza. En esta etapa se afianza el teatro con las innovaciones de Lope de Vega. La poesía lírica llega a su máximo esplendor, la prosa se diversifica, el momento culminante de la capacidad creadora frente a la riqueza literaria.
la pérdida del poder militar y político. El teatro se hace eco en estos problemas. La estética del barroco. Ahora les voy a hablar un poco sobre el siglo de oro. España cubrió no solo el periodo renacentista, sino también el barroco. Este término proviene de la palabra portuguesa barroco, que significa perla de forma irregular. Esa se aplicó en el arte en el siglo XVII y también fue conocida como manierismo o preciosismo. El barroco fue un movimiento que cobijó todas las artes, extremadamente complejo y difícil de análisis. El arte barroco se utilizó particularmente en España como un arma de catolicismo contra la reforma protestante. Fue, por tanto, un arte de combate, de ataque contra todos los cristianos. Narrativa española del Renacimiento y el Barroco. Con la llegada de la era renacentista, el género narrativo sufrió un cambio muy sensible. A los poetas épicos lo sucedió la novela, pero la novela moderna surgió tras un largo periodo de preparación y de formas que iban cambiando la manera de narrar. El Renacimiento es una época de importantes transformaciones. Los relatos de esa época conservan características del espíritu medieval. En esa época del Renacimiento y el Barroco, la literatura caballeresca tuvo gran importancia, gracias a su manera de narrar y sus protagonistas. Caballeros andantes que luchaban contra toda clase de monstruos, enamorados de una dama ideal. Miguel de Cervantes Saavedra realizó la primera novela moderna. Las nuevas técnicas novelescas del Quijote. El narrador. Cervantes utiliza varios disfraces. En el Quijote afirma que su novela tiene el propósito de combatir los libros de caballerías, cuando en verdad ofrece los más vivos y completos relatos de la vida real que haya producido la historia de la literatura. El estilo. Cervantes puso en marcha la revolución literaria y hizo gala a varias técnicas narrativas y caracterizaba a sus personajes con la ironía y humor. Cuando se lee asiduamente a Cervantes, se es consciente de la realidad social y política de España. Al comienzo, Cervantes se ubica y caracteriza a Don Quijote como un hidalgo venido a menos cuyo nombre preciso y lugar de origen se desconocen, pero que al igual pierde el seso. Por la lectura de obras caballerescas y le da por ser un caballero andante, con lo cual empieza transformándolo primero verbalmente en su rocín, viejo y caballo flaco. Y metiéndonos un poco más en la obra, donde Cervantes hace que Don Quijote entre en un trance de locura por leer tantas obras románticas. Él se hace pasar por un caballero, creyendo que los molinos de viento son dragones y soldados, y tomando a su trabajador como Sancho Panza como su compañero de viaje. Después de hablar un poco del movimiento, ahora vamos a hablar de los autores más destacados de la época, empezando con Miguel de Cervantes, que nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. Este debe su éxito a la novela, es el maestro indiscutido de este género
y su éxito también se debió principalmente al libro el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que sacó su primera parte en 1605, la segunda en 1615 y y ya. Bueno, seguimos con Santa Teresa de Jesús, que nació en Gotarrendura, el 28 de marzo de 1515 y murió el 4 de octubre de 1582. Figura por la riqueza y fuerza de su lengua coloquial y castiza, como ella dice, lengua de cocina. Su obra más importante es El Castillo Interior o Las Moradas de 1588. San Juan de Yepes. Nació en Fontiveros, España, en 1542 y murió en Úbeda en 1591. Fue un poeta y religioso español. Está considerado el poeta lírico más profundo de toda nuestra literatura. Su obra es muy breve, de gran emoción, en la tradición de la escuela de Salamanca, en la poesía popular cantada y en la Biblia. Fray Luis de León. Nació en 1528 y murió en 1591. Fue filósofo, teólogo y dominaba las culturas clásicas y las italianas. Estuvo en la cárcel por la Inquisición. Después de hablarles de este autor, seguimos con la novela picaresca Lazarillo de Tormes. El género narrativo más español de todos es el picaresco. Su punto de partida es en la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas adversidades. Características: autobiografía escrita en primera persona. Su protagonista es un niño que sirve de diferentes amos.